Naturhistorias, relatos de la naturaleza. Dirige y presenta José Sacristán. Lo que estáis escuchando de fondo, ese tamborileo arcano, vetusto, inquietante, es la pura voz de la naturaleza hablándonos de un tiempo olvidado que se desvanece lentamente sin que apenas nos demos cuenta. Muchas han sido las canciones que, como esta, nacieron hace milenios, en los bosques frondosos de la Eurasia paleártica, pero ninguna tan misteriosa y evocadora como la del urogallo. Su cortejo ancestral ya formaba parte indisoluble de las regiones boreales y montañosas del hemisferio norte, antes incluso de la llegada de las primeras migraciones humanas. Aún no habíamos salido de África, cuando otras criaturas ya celebraban la vida y sus placeres con danzas, cortejos, exhibiciones y melodías guturales de todo tipo. Por desgracia, la voz del urogallo apenas ya se deja oír en la península ibérica. En algunas sierras montañosas del norte de España resisten acantonadas, como vestigios de una Europa gélida difícil hoy de imaginar, las últimas, pequeñas y fragmentadas poblaciones de un ave mítica con muchos nombres, conocida en los montes aragoneses como aurón, pita do monte en Galicia o feixán para los cántabros. El urogallo es sin lugar a dudas la representación viviente de la Iberia más salvaje, gloriosa y anhelada por todos. Atrás quedaron los años en los que los gallos y las gallinas salvajes se contaban por miles. Sería a mediados de los años 70 cuando un joven investigador gallego, hoy ya jubilado biólogo de renombre, don Javier Castroviejo, avisara y diera la voz de alarma a la comunidad científica del momento. En pleno desarrollo de su tesis doctoral, trabajando en la mejor universidad del mundo, que es el campo, recorrió kilómetros de bosque y laderas empinadas tras la pista de los últimos urogallos, descubriendo dos cosas. Una, que todo parece indicar que las dos poblaciones ibéricas que se conocen, la pirenaica y la cantábrica, separadas la una de la otra por más de 300 kilómetros de distancia, llevan desconectadas tanto tiempo que estamos ante dos subespecies bien diferenciadas. Nadie antes se había percatado de esto. Y dos, resulta que la subespecie cantábrica, la más meridional de Europa, es también la más amenazada del mundo. Los datos obtenidos por Castroviejo en sus primeros censos poblacionales son desmoralizantes. Tan solo logra registrar la presencia de poco más de 400 machos entre Galicia, Asturias, León, Palencia y Cantabria. ¿Por qué machos y no hembras? Pues porque en aquel momento la técnica de conteo habitual eran las escuchas directas del canto de estos machos en plena naturaleza. En época de reproducción a pie de cantadero, se contaban animales de oídas. Con el tiempo, los métodos de censo se han sofisticado, son más certeros, aunan una técnica mixta de escuchas en campo con la recogida de plumas, excrementos y demás indicios, pudiendo registrar la presencia tanto de machos como de hembras. Tristemente, los números obtenidos por Javier Castroviejo hace 50 años no han mejorado en términos absolutos, y en el último censo de 2022 se estimó una población no superior a 190 ejemplares repartidos en áreas separadas de León y Asturias. Sus efectivos no dejan de disminuir y la subespecie se encuentra en peligro crítico de extinción. Con un proyecto LIFE en marcha que no ha demostrado por el momento aportar soluciones contundentes y con la sombra del cambio climático enturbiándolo todo, estamos ante una emergencia real que requiere de verdaderos esfuerzos científicos y técnicos para los que aún no existe consenso. Se nos va el urogallo cantábrico y no estamos logrando hacer nada. Su extinción total es inminente y hasta la fecha no conocemos en modo alguno la forma eficaz de revertir esa inercia.
Desde la humilde tribuna que me proporciona este micrófono, espero poder contribuir y ayudar al menos al conocimiento del problema, a su difusión y a que seáis vosotros mismos quienes saquéis vuestras propias conclusiones. Os contaré cómo viven hoy los últimos urogallos cantábricos, cómo hemos llegado a esta situación de alarma y qué medidas se están llevando a cabo para evitar en lo posible el desvanecimiento de su población. Mi nombre es José Sacristán, Pepe, y el episodio de hoy está dedicado por entero al bellísimo y delicado urogallo cantábrico. Espero que os guste. Antes de continuar, y como viene siendo costumbre en Naturhistorias, quiero hablaros de un proyecto de ecoturismo realmente admirable que estoy seguro os va a interesar a muchos y muchas de quienes escucháis este podcast. A nadie se nos escapa el hecho de que el turismo de naturaleza actualmente vive un momento realmente interesante, está en auge, y nunca la oferta fue tan amplia y tan diversa como lo es hoy. Por ese motivo, desde Naturhistorias siempre os animaré a ser meticulosos y exigentes a la hora de decidir con qué empresa salir al campo. En este sentido yo lo tengo claro, y mi recomendación de hoy se llama Vultur Naturaleza. Ubicada en un entorno segoviano privilegiado, como son las inmediaciones del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, esta entidad pone a vuestra disposición una sofisticada variedad de propuestas medioambientales, entre las que destacan las rutas interpretativas para grupos, las actividades en familia, los talleres fotográficos de fauna, flora, paisaje. Otro de sus puntos fuertes, hoy Vultur es referente en este ámbito, es su variada oferta de hides de observación, tanto para fotógrafos profesionales como para aficionados. Águilas reales, buitres, mochuelos, abejarucos y un sinfín de paseriformes habituales en la región. Se dejan ver con relativa fluidez desde estos impecables escondites, realmente discretos, miméticos y ciertamente cómodos para el fotógrafo. En Vultur Naturaleza encontraréis profesionales de alto nivel, con un manual de buenas prácticas que difícilmente veréis en otros lugares, me consta. Si queréis vivir experiencias únicas en la naturaleza, de forma entretenida, consciente y respetuosa, entrad en su web vultournaturaleza.es y comprobadlo vosotros mismos. No os vais a arrepentir. Recordad, Vultur Naturaleza. Bueno, mal haría yo mi parte si diera por sabidas algunas cosas. Imagino que quien más y quien menos habrá llegado a este punto con ciertas preguntas en mente, ¿no? ¿Cómo son exactamente los urogallos cantábricos? ¿En qué se diferencia esta subespecie del resto? ¿Cómo es el mundo en el que viven? ¿De qué se alimentan? ¿Cómo llevan a cabo ese cortejo tan famoso? ¿Por qué hemos llegado a esta situación tan lamentable? Espero poder daros respuestas a estas y otras cuestiones, pero antes dejadme que os cuente una cosa que puede que a algunos de vosotros os sorprenda, y es que el urogallo común, Tetra urogallus, a escala global no está considerado como especie amenazada. Es abundante y está ampliamente extendido a lo largo y ancho de los bosques boreales que van desde Siberia hasta Escandinavia. En Rusia y en la región báltica son abundantísimos. Las poblaciones en países como Suecia o Finlandia superan ampliamente las 200.000 parejas. ¿Qué pasa entonces con los urogallos ibéricos? Bueno, pues que pertenecen a una antigua población relíctica, que quedó aislada en nuestros macizos montañosos con el final de la era burmiense, hace aproximadamente 12.000 años, momento en que iniciamos un periodo posglacial, caracterizado por la retirada progresiva de los hielos hacia el norte y el aumento continuado de las temperaturas. ¿Os suena de algo? Os recuerdo que actualmente vivimos en una época interglacial. Este aislamiento, curiosamente, se dio también en regiones como Escocia, los Alpes, los Cárpatos, donde existen santuarios naturales de urogallo que mantienen poblaciones bastante más viables que la ibérica, la verdad sea dicha. Como os comentaba al inicio, el urogallo ibérico se diversificó hace miles de años, dando origen a las dos subespecies que hoy sobreviven a duras penas en nuestro entorno. Dos auténticas reliquias de la última glaciación, cuya segmentación propició notables diferencias entre ambas, que me gustaría conocierais un poco mejor.
Tetraurogalus aquitanicus, es la subespecie pirenaica. En el momento en que grabo este episodio, su población se estima en no más de 600 individuos, según los últimos censos oficiales. De esta oficialidad os hablaré más tarde, porque el asunto tiene miga. Bueno, la distribución actual del urogallo pirenaico en España se limita fundamentalmente a Cataluña y Aragón, pudiendo quedar algún ejemplar disperso en bosques de Navarra y Andorra. Aunque la población de la vertiente francesa cuenta con una holgada cifra de unos 3.500 individuos, conviene no olvidar que también se encuentra en serio retroceso. El urogallo pirenaico llegó a estar presente en los Alpes, de donde ya ha desaparecido por completo. Por su parte, Tetraurogallus cantabricus hoy ocupa pequeñas áreas del sur de Asturias y norte de León, siendo, como os contaba, el urogallo más amenazado del planeta. Sus últimos efectivos, menos de 200, viven segregados en bosques dispersos que suman un área máxima total de poco más de 1.000 kilómetros cuadrados. Desde los años 70 hasta hoy, la población ha sufrido una merma del 90%. Sumando ambas subespecies, cantábrica y pirenaica, no llegamos a los 900 individuos, y bajando cada año. El tipo de hábitat que explotan es muy distinto, mientras que el pirenaico muestra unas costumbres y un comportamiento más parecido al de sus congéneres europeos. El cantábrico es una verdadera rareza, única en el mundo, y veréis por qué. La subespecie pirenaica gusta de vivir en bosques maduros de coníferas, siendo los avetales y los pinares de pino negro y pino silvestre sus hábitats preferidos. Las agujas de pino son la base de su alimentación, sobre todo en los meses más fríos, y cuando hay ocasión consume hojas, flores y frutos de diversas especies de sotobosque. Por el contrario, y esta es una de sus exclusividades, la subespecie cantábrica habita bosques caducifolios, de frondosas, en los que predomina el abedul, el roble, el haya. En la mayor parte de la cordillera cantábrica, sobre todo por encima de los 1.300 metros, los pinos desaparecieron casi por completo hace miles de años. Al no tener acícula de pino que llevarse al pico, los urogallos cantábricos, en un alarde de plasticidad admirable, lograron adaptar su dieta y hasta su sistema digestivo a la ingesta de otros recursos vegetales disponibles en el medio en el que habían quedado recluidos. Fijaros qué curioso, gracias al análisis en laboratorio de los excrementos recogidos en campo a lo largo de la última década, hoy sabemos que el cantábrico en primavera consume brotes tiernos y hojas nuevas de haya, roble, abedul, ingiere diversas gramíneas, partes verdes de la brecina, del arándano. Bueno, de este último es que es un especialista absoluto. Gusta de comer tanto sus frutos como sus tallos, brotes, hojas, siendo en verano casi la dieta exclusiva de algunos ejemplares analizados. Pero lo realmente fascinante del análisis que se ha extraído de estos excrementos es la elevada concentración de hojas y frutos de acebo, sobre todo en invierno. Lógico por otra parte, si pensamos en que es uno de los pocos árboles perennifolios disponibles en época invernal en los bosques urogalleros. A falta de pinos, el cantábrico ha desarrollado gusto por el acebo, tanto que su obstinado carácter folívoro, fundamentalmente come hojas, le hace casi dependiente de esta planta durante los meses más fríos. Por si esto no bastara, también es de las pocas especies animales que llegan a comer helechos. Los compuestos tóxicos de estas plantas, tenéis que saber que disuaden a la mayoría de la fauna, pero a los urogallos cantábricos no. Así que estamos ante una adaptación evolutiva al cambio de ecosistema y a los recursos presentes en él. Bueno, y físicamente, ¿se han desarrollado también aspectos diferenciantes en la apariencia de estas dos subespecies? Pues claro que sí, evidentemente. En 2007, 30 años después del descubrimiento de la subespecie cantábrica por parte de Castroviejo, 3 grupos de investigación independientes desarrollaron estudios paralelos a partir de análisis genéticos con resultados idénticos en los 3 casos. Consolidaban así la existencia irrefutable de 2 grandes linajes claramente diferenciados, que con esto todavía hay debate, más tarde os cuento. Estas galliformes, es decir, aves emparentadas con gallinas, perdices y codornices, pertenecen a la familia de las tetraóninas, al igual que el faisán, el lagópodo o la perdiz nival.
Os cuento esto porque una de sus características más llamativas es el marcado dimorfismo sexual, en el que los machos son imponentes y espectaculares, mientras que las hembras son más pequeñas y más discretas. El macho tiene un plumaje negro pizarra, con una banda pectoral de color verde metálico, y con las alas marronáceas en las que destaca una ornamentosa mancha blanca. También tiene pequeñas zonas blancas en el vientre y la cola. Su pico es fuerte, corto pero robusto, de color blanco hueso, de cuya base nace una corta barba negra realmente bonita. En su poderosa cabeza, contrastando con el negro, destacan las llamativas, tan características cejas rojas, diminutas en el caso de las hembras. Estas son aves del frío, por lo que ambos sexos poseen patas emplumadas, que les permiten caminar sin dificultad sobre la nieve. La hembra es un 40% menor que el macho y tiene un plumaje terroso, barrado y moteado. Castroviejo observó diferencias de tamaño entre ambas subespecies. El cantábrico muestra una menor talla y un pico algo más corto. Los machos alcanzan fácilmente los 4 kilos, mientras que las hembras rara vez pasan de 2. Concluyó también que el diseño general del plumaje del cantábrico era notablemente distinto al pirenaico, más claro en su cuello y vientre y de tonos pardos algo más avellanados en el dorso. Además, las hembras cantábricas son bastante más grisáceas que las pirenaicas, y esto ya es hilar fino, pero algunos expertos hablan incluso de sutiles matices distintivos entre el canto de los machos de una subespecie y de la otra. Vamos, alucinante. Pues llegó la hora de contaros cosas acerca de este canto tan singular, porque forma parte del comportamiento más destacado de la especie. El cortejo que llevan a cabo los machos en época de celo tiene como objetivo ganarse los favores del mayor número posible de hembras. A mediados de marzo, con las primeras nieves fundidas, aparecen los incipientes manjares primaverales que darán energía a machos y hembras para afrontar lo que está por venir. Han pasado meses desconectados los unos de los otros, viviendo en solitario, ocultos en el bosque, con la búsqueda prudente de alimento y de refugio como únicos quehaceres. A partir de ahora abandonarán la vida asceta por un tiempo para dedicarse de pleno al celo. De este modo se pone en marcha un espectáculo de ostentación y lucha de poderes entre machos, que lleva siglos manifestándose en los mismos lugares de siempre, cada mañana y durante varias semanas. Con las primeras luces del alba, tendrán lugar los rituales ancestrales y salvajes que se llevan a cabo en secretos rincones de la montaña, algunos de ellos con décadas de tradición, herencia e historia a sus espaldas. Los llamados cantaderos son lugares sacrosantos, en torno a los cuales año tras año suelen reunirse las hembras y los machos adultos del lugar, estos últimos llevados por el extraordinario aumento en sus niveles de testosterona. En estas zonas abiertas de bosque aclarado se respira una atmósfera bulliciosa, que podría recordarnos a la plaza de un pintoresco pueblo donde se cruzan caminos y se reúnen los valientes caballeros de antaño para medir sus fuerzas. Lugares de encuentro y desafío, llenos de energía, con mucho movimiento sobre todo en las primeras y las últimas horas del día. En cada cantadero confluyen varios territorios urogalleros, de aproximadamente 2 hectáreas por macho, que se despliegan en todas direcciones, como los pétalos de una flor, convergiendo en el mismo punto de interés social, en el que hace décadas se podían contar entre 10 y 12 machos distintos, una cifra hoy impensable. Las hembras, más itinerantes, se permiten el capricho de visitar varios cantaderos a lo largo del periodo de celo, con objeto de seleccionar al macho que mejor les entre por la vista y por el oído. A diferencia de ellos, estas son monógamas, tienen la última palabra y solo escogerán a uno. Durante varias horas al día, los machos se pasean y pavonean orgullosos, con el cuello enhiesto, en posición casi vertical, con el pico apuntando al cielo, la barba erizada, la cola desplegada en abanico y las alas ligeramente caídas bajo la atenta mirada de las exigentes hembras. Además, acompañan esta danza tribal con una secuencia de sonidos pulsantes que, más que de su garganta, parecen salir de lo más profundo de la tierra. El canto de los urogallos tiene varias funciones, no solo busca la atracción de las hembras, sino que también les ayuda a los machos a marcar los límites de su propia parcela. La complejidad y duración del canto pueden ser indicadores de la salud, del vigor
y de la calidad reproductora del ave, sirviendo de señales tanto para las hembras como para otros competidores. A menudo surgen conflictos entre machos, que desembocan en violentas peleas a base de picotazos, golpes con las patas y las alas, y que acaban siempre con uno de los dos contrincantes abandonando el lugar, y con el macho vencedor ganándose los derechos de cópula con las hembras del cantadero, logrando así transmitir sus genes a las generaciones futuras. Los más débiles tendrán que conformarse con pelear entre ellos para conservar territorios circundantes. Cuando los urogallos cantan, ocurre un proceso fascinante tanto a nivel físico como mecánico en su cuerpo, que os voy a explicar. El canto del urogallo es una maravilla natural, donde biología y física se combinan para crear un espectáculo sonoro fascinante. Todo comienza en la siringe, un órgano vocal en la base de la tráquea, con unos músculos a su alrededor que controlan el flujo de aire y las vibraciones, produciendo así el sonido. El urogallo modula y crea variaciones de cada nota, modificando la longitud y la tensión de estos músculos y de las membranas adyacentes. La cavidad bucal, la propia tráquea y las estructuras óseas del cráneo actúan como cámaras de resonancia, amplificando el sonido. Durante el canto, el urogallo infla el pecho y levanta la cabeza para proyectar su voz a largas distancias. Esta postura mejora la calidad del sonido y ayuda a que éste se propague. Como ya sucediera con la voz del lobo o el cárabo, el mundo rural históricamente se ha sentido atraído por el canto del urogallo. En los pueblos y aldeas de montaña conocen bien cada una de las fases de la proclama del gallo de monte. Tanto es así que hasta se les ha dado nombre. Esta nomenclatura ha llegado intacta a nuestros días y es realmente hermosa. Veréis, a lo largo de no más de 7 segundos se encadenan 3 estrofas bien diferenciadas, algunos expertos hablan de 4, que son el redoble y castañueleo, el taponazo y la seguidilla o refilo. Las hembras, conocidas como pitas, también emiten una respuesta durante su presencia en el cantadero similar al cloqueo de las gallinas domésticas, pero algo más cadencioso. Estas vocalizaciones no solo permiten la interacción y la supervivencia entre urogallos, sino que reflejan también una evolución adaptativa impresionante, diversa y enigmática. Cuando acaban las peleas, los machos ya han medido sus fuerzas y finalmente se producen las cópulas. Las pitas se alejan discretamente del cantadero y construyen un nido somero, que suele ser una pequeña excavación recubierta de musgos y plumas, donde la urogallina deposita entre 5 y 8 huevos miméticos, de unos 55 milímetros. Ellas se encargarán por completo de la incubación. Ya en verano, pasados entre 23 y 25 días, nacerán los pollos, nidífugos por cierto. Los retoños de urogallo son precoces y al poco de nacer siguen a la gallina a todas partes y comen ya por sí solos. Fijaros qué curioso. En esta etapa inicial de sus vidas son exclusivamente insectívoros. Llegan al mundo siendo entomófagos, se alimentan prácticamente de proteína. Volarán con torpeza a las 2 o 3 semanas y con presteza a los 2 meses. Seguirán con sus madres hasta otoño, pero no todos llegarán a la etapa adulta, como es lógico. Estas aves, como otras muchas, acostumbran a compensar la alta tasa de mortalidad natural, fundamentalmente por depredación, con polladas relativamente numerosas y con la rápida madurez de las gallinas, que ya son fértiles en la primavera siguiente a su nacimiento. Los machos deberán esperar más, hasta su 3er año. En condiciones normales, la tasa de supervivencia adulta debiera rondar el 60%. La realidad de nuestros urogallos silvestres en las últimas décadas es bien distinta. En España actualmente se manejan unos valores por nido de entre 0,14 y 1,8 pollos en el mejor de los casos. Algo pasa en nuestros montes urogalleros que no llegamos a entender. Y de eso tratará esta parte del episodio, la más delicada, quizás la más controvertida, porque voy a hablaros de la polémica conservación del urogallo cantábrico.
todo parece indicar que la subespecie cantábrica nunca gozó de una abundancia extrema de individuos en números absolutos. Podemos hablar de miles, pero no de millones, como sucede con el urogallo en otras regiones de Europa. En su momento más glorioso, al menos que sepamos, porque hay documentos que así lo atestiguan, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, se llegaron a conocer 720 cantaderos distintos en la cordillera, todos ocupados y en todos con presencia de entre 3 y 10 machos. Por aquel entonces el urogallo cantábrico aún ocupaba un área importante en el norte de la península. Su población se extendía de forma continua y sin fragmentar desde los Ancares de Lugo hasta Cantabria. Había poblaciones aisladas en el sistema ibérico, en Sierra de la Demanda, Neila y Cebollera, y Montes o Barenes en su límite con Burgos, pero es que también se registraban cantaderos en Montes de León, como Sierras del Teleno y Cabrera. Por desgracia, y como ya le pasara al bucardo, algo que ya os contaba en el episodio anterior. Esta fue una especie cinegética codiciada y cotizada, sobre todo los machos, hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, momento en que surgen las primeras voces de alarma. Por sorprendente que parezca, la prohibición de su caza por ley no se produjo hasta 1979. El 23 de noviembre de ese mismo año, se emitía en televisión española el primero de 3 episodios documentales pertenecientes a la etapa ibérica del hombre y la tierra, titulados Al borde de la extinción, en los que Félix Rodríguez de la Fuente abordaba la delicada situación del urogallo, junto a la del oso pardo y a la del quebrantahuesos, mediante las famosas imágenes y más famosas aún narraciones que él mismo aportaba. Félix, en esa trilogía, nos descubrió a muchos jóvenes de entonces al urogallo cantábrico y supo llevar la problemática de su inminente extinción a los hogares de todos los españoles. Contribuyó sin duda a hacer público el problema. Como veis, esto no es nuevo. La decadencia del urogallo se conoce a fondo desde hace más de 50 años. Los primeros intentos modernos por realizar una estima de la población cantábrica a fondo se llevaron a cabo a principios de los años 80, mediante un esfuerzo conjunto entre comunidades en el que colaboraron Asturias, Castilla y León, Cantabria y Galicia. De este primer censo salieron un total de 334 cantaderos estimados, nada que ver con los más de 700 registrados un siglo antes. En poco más de 100 años, la población se redujo a la mitad, pero se siguieron cazando urogallos de manera furtiva hasta la década de los 2000. El declive de estas aves con los años fue en aumento, y a partir de 2010 se empieza a trabajar con métodos de censo genéticos más finos, más exhaustivos, mediante la recogida de excrementos frescos y plumas mudadas en el campo. Con este sistema se logra registrar también a las hembras, y en 2018 se lleva a cabo el censo más completo de la especie hasta la fecha, que calculó una población de 292 ejemplares en toda la cordillera. El censo posterior de 2022, del que os hablaba al inicio, arrojó una estima de tan solo 191 individuos. Aquel último censo sirvió para constatar otro dato alarmante, algo que ya se sospechaba, un problema añadido que llevamos arrastrando las últimas décadas, y es que estamos hablando de una población fragmentada, con una extrema situación de aislamiento, de insularización, en la que se han originado 2 subpoblaciones de urogallos cantábricos totalmente desconectadas. La occidental, que hoy cuenta con la mayoría de los individuos, cerca de 180, y la oriental, con apenas una docena de aves en el momento en que grabo este episodio. La subespecie pirenaica, por su parte, también está en serio declive. En 2023, y presionados en parte por comités científicos, ecologistas y asociaciones conservacionistas, desde el MITECO, los técnicos de la administración asumieron el cambio de estado de su conservación, logrando que pasara de vulnerable a ser considerada en peligro de extinción. Así quedó reflejado en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Debo ahora contaros algo que seguramente os dejará un tanto descolocados, y es que los técnicos de la administración y los naturalistas de campo vuelven a mostrar diferencias de opinión y enfrentar posturas. Y aquí retomo aquel asunto de la oficialidad de los censos que dejaba antes en el aire. Veréis, al tratarse de aves silvestres forestales, con núcleos poblacionales de ubicación agreste, de difícil acceso y no menos difícil conteo, los censos llevados a cabo hasta la fecha, que han sido numerosos y muy variados,
con técnicas mixtas de todo tipo y realizados en casi todos los casos por expertos en la materia, tradicionalmente han estado siendo cuestionados y han quedado manchados por una eterna lucha de egos de la que los españoles no logramos limpiarnos nunca. En España no vais a encontrar un solo censo, diría más, ni un solo estudio científico o técnico que no sea puesto en duda por personas ajenas al desarrollo del mismo. Si hoy existen negacionistas que hasta dudan de la esfericidad de la Tierra, ¿cómo no van a existir quienes defiendan la existencia de una única especie de urogallo en la península? Sí, a estas alturas ya hay quien ha reconsiderado esto de las dos subespecies para concluir que no existe tal diferenciación, como lo estáis escuchando. Si accedéis hoy mismo al listado de especies silvestres en régimen de protección especial del que hablaba antes, el llamado LESPRE, y en su caso al catálogo español de especies amenazadas, disponible en la página web del MITECO, comprobaréis que en el documento actualizado de 2023 se ha eliminado la consideración de dos subespecies, unificándolas y dando solo por válida la existencia de una única especie en todo el territorio nacional. Es que el texto original dice lo siguiente: urogallo común u occidental, los conocidos antes como urogallo pirenaico y urogallo cantábrico. Conocidos antes. Especie en peligro de extinción. Y es que, visto que sus poblaciones ni mejoran ni tienen pinta de hacerlo a corto o medio plazo, en una cuestionable huida hacia adelante, la administración está reconsiderando la taxonomía del urogallo en nuestro país. Y ya hay expertos que han concluido que de Aquitanicus y Cantabricus nada, lo que tenemos es única y llanamente Tetraurogallus, con subpoblaciones aisladas, desconectadas y repartidas por el norte peninsular, sí, pero con la misma firma genética en cualquier caso. A poco que uno analiza y estudia el tema, se da cuenta de lo que puede estar pasando. Y es que la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, consideró recientemente que la viabilidad de la población de urogallos ibéricos aún puede albergar esperanza si se logran mantener unos niveles mínimos de al menos 500 ejemplares. Pero ojo, y esta es la letra pequeña, todos dentro de una misma subpoblación. De nada serviría tener dos núcleos de 250 animales, por ejemplo. Si aceptamos esta recatalogación por ley, ya no contamos con 600 urogallos pirenaicos por un lado y cerca de 191 urogallos cantábricos por otro. Dejamos así la puerta abierta al concepto de un único stock, una única población de unos 791 ejemplares. Y si la UICN sugiere que con 500 aves la cosa puede aún salir bien, bueno, pues superamos ampliamente esta cifra si los juntamos a todos. Así que bajo mi punto de vista, y esta es mi opinión personal, aquí tenéis una posible justificación al interés de la administración por unificar nuestras dos subespecies en una, por ley. Puede que alguno se esté preguntando, ¿y qué ganamos con este cambio? Bueno, fundamentalmente se gana tiempo. Sí, tiempo. Y es que como ya se hiciera antes con el lince ibérico, para intentar salvar al urogallo cantábrico, en 2010 se puso en marcha un ambicioso y millonario proyecto LIFE con fondos de la Unión Europea, en el que tras 6 años intentando de todo, apenas se logró llegar a nada importante. En 2021, a los 7 millones de euros de inversión inicial, se le sumaron 4 millones más. 15 años después, llevamos gastados 11 millones y la metodología de aquel proyecto ha sido reactivada en varias ocasiones sin resultados aparentemente óptimos. De esta forma, en 2007 se estableció el primer centro de cría y reserva genética del urogallo cantábrico, en Sobrescobio, Asturias, con el propósito de crear un programa de cría en cautividad y un banco genético de la subespecie, pero ni con esas. El urogallo cantábrico tiene muy mala cría en cautividad. Por eso sospecho que actualmente los responsables de dicho programa de cría ex situ necesitan tiempo, porque cada vez hay menos animales silvestres con los que intentar su recuperación. Insisto, estamos ante una subespecie que no logra reproducirse bien en cautividad,
Los pocos pollos que han nacido en estos años dentro del programa de cría no han logrado adaptarse a la suelta en su medio natural. Una vez son liberados, mueren a los pocos días. Por el momento, la cría en cautividad no puede salvar al urogallo cantábrico. Se ha demostrado que los urogallos criados en cautividad tienen un estómago más pequeño y poseen un intestino delgado y un ciego más cortos y con menor eficiencia de digestión, debido a una dieta basada en alimentos más simples y más fáciles de digerir. Pero es que su corazón está menos desarrollado, probablemente como resultado de las limitadas posibilidades de vuelo con las que se encuentran en los aviarios donde se ensaya su cría. Por supuesto que trabajar en una sola dirección sería no tomarse en serio el problema, y paralelamente a la cría se están llevando a cabo una serie de medidas complementarias, dirigidas a mejorar la vida de los pocos animales silvestres que hoy nos quedan. Os voy a hablar ahora de las llamadas mejoras de las condiciones del hábitat. Los urogallos pirenaicos y los del resto de Europa son aves folívoras que llegan a pasar semanas enteras perchadas en la copa de los árboles, comiendo exclusivamente acículas de pino, pasando de una rama a otra, sin bajar al suelo durante largos periodos. De este modo evitan entrar en conflicto por el alimento con otras especies y quedan fuera del alcance de la gran mayoría de los depredadores del bosque. La subespecie cantábrica, ya os lo apuntaba antes, es bien distinta. Vive más tiempo pegada al suelo, se apeona más. Ha adaptado su alimentación al consumo de hojas de acebo, brotes de arándano y demás especies arbustivas de sotobosque, en un ambiente donde no hay pinos grandes a los que subirse y de los que alimentarse. En el suelo están obligados a competir con muchos más fitófagos. Su estilo de vida tiene más riesgos. Para intentar atajar en parte este asunto y para facilitar la coexistencia de los últimos urogallos cantábricos, se han estado autorizando capturas selectivas de depredadores de forma sistemática en los últimos años, eliminando carnívoros de los núcleos urogalleros más calientes. Este control de depredadores tampoco ha servido de mucho. ¿Sabéis por qué? Pues porque está más que demostrado que cuando se trampean de forma continuada especies carnívoras, véase martas, por ejemplo, se pone en marcha un mecanismo ecológico de regulación de efectivos, que lo único que consigue es que cuando dejas de trampear, porque no se puede estar eliminando animales toda la vida, una vez abandonas las capturas, decía, regresan los depredadores con más incidencia que antes. No se pueden poner puertas al campo, y las martas, las garduñas o los zorros regresarán, pero esta vez con menos competencia y con más alimento disponible. Otra actuación paralela llevada a cabo sobre el terreno es la plantación de especies vegetales beneficiosas para la especie, como el arándano, el roble, el mostajo, el brezo o el mismo acebo, junto a la creación de desbroces selectivos en áreas espesas con objeto de ir abriendo claros que favorezcan la rápida maduración de los frutos. En este sentido, las actuaciones más importantes realmente han estado dirigidas a eliminar molestias de origen humano, que no son pocas. El mundo de los urogallos cantábricos está cosido de incomodidades y trastornos antrópicos, como son determinadas carreteras, minas a cielo abierto, estaciones de esquí, caminos y pistas forestales, obstáculos que no hacen más que agravar la situación, aumentando la fragmentación de los territorios urogalleros y reduciendo la calidad del hábitat forestal. La gestión actual, como veis, se está basando en 3 pilares, que son la cría en cautividad, el control de depredadores y las labores de mejora del hábitat. ¿Por qué todo esto parece ser insuficiente? Una vez más, y ya voy terminando, el origen del problema, el escollo que no deja que nada de lo que se está haciendo tenga resultados favorables, vuelve a ser el empobrecimiento genético, como consecuencia de la caza abusiva de machos, mantenida en el tiempo y sin límites. No habríamos llegado a este punto de casi no retorno si se hubiera tomado en serio la prohibición de su caza a finales de los años 70. Y no es que lo diga yo, es que todos los estudios al respecto apuntan en la misma dirección. Así lo demostraron los resultados de una ambiciosa investigación internacional de 2015, de la que formó parte la Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad de la Universidad de Oviedo, en colaboración con la Universidad de Exeter y del Museo de Ciencias Naturales de Argentina. Sus resultados fueron publicados en la revista Conservation Genetics y dieron la vuelta al mundo.
En este estudio analizaron centenares de muestras biológicas de urogallo, recolectadas a partir de ejemplares disecados, cazados en la cordillera cantábrica desde 1958 hasta bien entrado el siglo XXI, que bastaba con recorrerse los bares, tascas y hogares de la cordillera para encontrar este banco genético. Bien, sumaron a esas muestras una amplia colección de plumas recogidas en la misma zona entre 1998 y 2007, y con todo ese material entre manos pudieron cotejar el ADN mitocondrial, el que se hereda únicamente por vía materna, y el ADN nuclear, el que se transmite por vía de ambos progenitores, concluyendo que una eliminación de machos dominantes de forma continuada en el tiempo fue lo que ocasionó algo más que una simple pérdida numérica de los ejemplares más bellos e imponentes. Lo que hizo también fue crear una disminución brusca de la variabilidad genética de la subespecie, en cantidad y en calidad, creando un cuello de botella genético de manual. En palabras de María José Bañuelos, miembro de la Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad de la Universidad de Oviedo y coautora de este estudio, la caza se realizaba en el peor momento posible, en pleno cortejo y en época de celo, momento en que los machos dominantes se exhibían y cantaban para atraer a las hembras. Los mejores ejemplares, los que más y mejor cantaban, los que desarrollaban una danza más llamativa y mostraban mayores capacidades de lucha y defensa de sus harenes, aquellos que podían garantizar el relevo generacional, eran sistemáticamente eliminados. Se logró revertir la selección natural darwinista, dando cabida a un proceso totalmente antinatural, mediante el cual solo los machos peor capacitados, incluso aquellos que presentaban taras genéticas, si me permitís la expresión, lograban cubrir a las hembras. Esto se entiende rápido, poco más puedo yo aportar, porque creo que en este sentido está ya todo dicho. Como habéis comprobado, el urogallo cantábrico es una parte vital de nuestro patrimonio natural. Su canto, resonando a través de los bosques en su estado más puro, no puede apagarse. Cada día que pasa estamos más cerca del fin de la subespecie y siento no aportar optimismo en este asunto. Es que me cuesta. Las causas detrás del deterioro de su población son múltiples. Lo habéis estado escuchando, la pérdida de hábitat, el cambio climático que está poniendo en jaque los bosques atlánticos, la presión humana que todo lo invade y la pérdida de calidad genética a causa de la caza han contribuido a su declive. Tan solo podemos confiar en que la concienciación, el esfuerzo colectivo y el trabajo de campo por parte de los investigadores y expertos en la materia logre dar con la fórmula mágica que consiga que los pocos urogallos silvestres que hoy quedan críen por sí solos y retomen sus efectivos de forma natural, en la montaña, sin molestias. Con este episodio he pretendido que aquellos que desconocíais el problema tengáis a mano la información suficiente para conocer dicha situación delicada con transparencia, sin ambajes. Es posible que pronto la voz del urogallo se convierta en un canto ausente. Su destino está en nuestras manos. El urogallo cantábrico nunca debió pasar por lo que ha pasado. Confiemos en que no sea tarde y en que los últimos gallos y gallinas de monte puedan ser suficientes para iniciar el restablecimiento, aunque sea lento, de una población amplia, fuerte y estable. Por mi parte me queda daros las gracias a todos quienes habéis tenido la santa paciencia de llegar hasta aquí. Os recuerdo que todos los episodios de Naturhistorias y del resto del ecosistema de la madriguera están disponibles a través de iBooks, Spotify, iTunes, YouTube y demás plataformas de audio. Lo próximo será un Natur Extra en el que tomaré el pulso a la situación de esas fascinantes aves carroñeras que son los buitres ibéricos. Nos escuchamos si queréis pasado un mes. Mientras tanto, sed felices. Adiós.